Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos nuevamente desde nuestro hogar para llegar hasta sus hogares. Agradecemos por la atención que han tenido para estar escuchando estas enseñanzas. Gracias al Señor por su amor y su misericordia. Vamos a orar y así comenzamos. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote, Padre Celestial, por la bendición que me das de llegar a cada uno de sus hogares a través de este medio, Señor. Gracias aún por ello, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra llegue, Señor, penetre. Tú eres el que sabes la necesidad, Señor, de lo que necesitamos escuchar, la necesidad de lo que tenemos que entender como hijos de Dios, como cristianos, como se nos dice, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que sea tu mano poderosa trabajando desde la mente, de la cabeza hasta la planta de los pies, Señor. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Vamos a seguir hablando, amados hermanos, de entendiendo la vida cristiana, nuestro título general, y estamos hablando en la segunda parte de lo que es el señorío de Jesucristo. Y me interesa mucho el que se pueda entender, y esto es parte de discipulado, que se pueda entender. Somos hijos de Dios, hemos llegado a una nueva vida que nos ha dado Jesucristo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. El versículo 16 anterior a este, de 2 Corintios 5:16, nos dice que si antes a alguien conocíamos en la carne y nos habla hermosamente, dice, ahora no le conocemos así. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un encuentro con Jesucristo, un entendimiento con Jesucristo, y podemos disfrutar, aún de disfrutar, oígame lo que digo, de las pasadas situaciones feas que traían ansiedad, depresión. Podemos disfrutar porque cuando nos da una nueva forma de vivir el Señor a través de Jesucristo, Dios que tanto nos ha amado, que entregó lo que más amaba, a su Hijo Jesucristo, para que muriera en la cruz del Calvario. Él es el que hace fácil que nosotros aún podamos, si a alguien odiábamos, si a alguien detestamos, que nos empiece a dar amor para esa persona. Aún el pasado que nos trajo dolor, que nos trajo tristeza, aún todo eso, Él trabaja de una manera, porque Él está trabajando con nuestro entendimiento, con nuestro corazón, y va renovando y va trasciendo y va trabajando de manera que después hasta nosotros mismos podemos desconocernos. Esa es el maravilloso cambio que Jesucristo da a nuestra vida cuando Él viene en nosotros. Si no está usted en este punto, analícese y pídale al Señor que le ayude, a llegar al punto donde debe de estar. Nosotros tenemos a veces un paquetazo de dolor, de tristeza, de recuerdos horribles. Él ayuda y Él va sanando nuestra vida. Por eso le digo, no hay nadie mejor que nos dé la oportunidad como Dios a través de Jesucristo, para que nosotros podamos ver la vida diferente. Lo que antes era dolor, ahora lo usamos para ayudar a otros, para alentarlos a que miren quién es Dios, a que puedan ver. Entonces, si nosotros no entendemos estas cosas, que es la vida cristiana, nosotros vamos a sufrir demasiado. Acuérdese, nosotros tenemos que, dice que cuando llegamos al Señor somos como unos bebés y luego vamos creciendo, que haya madurez. No nos quedamos donde veníamos de ignorantes, de necios, de tal. Cuando ahora con Jesucristo nos ha ayudado hasta que cambie esa manera de ser tan horrible, que Él puede transformar. Solo Él, nadie más, ni los golpes ni nada. Yo digo, esto es triste, pero así es. Solo Jesucristo puede cambiar. Entonces estamos en el punto donde Dios estaba trabajando en las tres áreas de la vida de Job. Y en este punto, cuando empezamos, mis hermanos, me parece fue la semana pasada, hablábamos de que a menudo la historia de Job se presenta, mi hermano, con un énfasis de sufrimiento y paciencia, lo que nos enseña. Pero a mí me gustaría que viéramos, hermano, que más bien la lección más importante es la de cómo Dios moldea a sus hijos. Y para hablar de esto, empezamos hablando de lo que era
a prueba y lo que era, mis hermanos, tentación. Y yo le digo, cuando usted logre comprender estas dos palabras tan diferentes, y aunque Dios las usa las dos para a nosotros irnos mejorando. Cuando uno ya conoce a Dios no es fácil, óigame bien esto, no es fácil caer en una tentación, porque ya la palabra, ya su voz, ya usted la está conociendo, y cuando viene la tentación se le presenta la palabra de Dios, hermano, que es en la que nosotros meditamos y nos hace ver la palabra a través de su Espíritu Santo, trabaja en nosotros porque ya hemos madurado, ya le conocemos. No es fácil, hermano, estar hablando mal de alguien cuando Dios nos dice no juzgues para que no seas juzgado. Dice, así como tú miras, así se te va a medir, porque lo que sembramos vamos a cosechar. Son consejos muy prácticos, hermosos para nuestra vida. Si nosotros vemos algo y nos gustaba robar, no va a ser bien fácil que usted pase y se vaya bien a gusto. No, el Espíritu Santo y la palabra de Dios, cuando nosotros la estudiamos, cuando nosotros la leemos, nosotros vamos a entender que a Él no le agradan esas cosas. ¿Cuándo es que la tentación, hermano, puede vencer nuestras vidas? Cuando es más fuerte esa área, mis hermanos, de concupiscencia, que algo que nos agrada, nos atrae. Como mucha gente que dice ser cristiana y le encanta ver la pornografía y le encanta ver cosas que no debe. Yo se lo digo y delante de Dios se lo digo con mucho respeto, cada quien hace lo que cree que es bueno, pero yo le puedo decir que aún ni las novelas, ni las películas de terror, ni cosas le pueden servir a un hijo de Dios. Usted analícelo y si usted se enoja conmigo, pues algo raro hay por ahí, pero no es algo que nos hace sentir cómodos. ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo nos está trabajando, nos está haciendo algo especial. Las novelas, ¿por qué? Porque yo hablo sobre todo con mujeres de por sí, mis hermanas. Hay veces que no sabemos esos tiempos que nos vienen y lloramos y el drama se pone así como dicen a flor de piel. Entonces vemos las novelas, que lo engañó, todo eso parece que lo viviéramos y eso es algo que no nos ayuda espiritualmente. Un consejo, es cosa suya, yo nada más le digo cómo Dios ha ido trabajando con mi vida y yo soy feliz, gracias a Dios, no me hace falta nada de ese mugrero. Entonces, a nosotros, mis hermanos, tendemos a dejar un vicio, pero agarramos otros que parecen no dañinos y esto la gente no lo entiende. Pero es necesario que usted entienda tentación y que es prueba. La prueba dice que Dios prueba a sus hijos como se prueba el oro. Y los refina, los hace mucho más brilloso cada vez entre más se pasa por esta situación. Entonces, yo siempre digo, mis hermanos, la tentación lo que hace es que salga nuestra naturaleza pecaminosa. Es muy fácil de saber. Sí, un día usted se molestó, sí, un día. Pero hermano, aprenda a oír la voz. Yo siempre he dicho, usted oye muchas voces, la de su carne, la del diablo, la de mi hermano, el mundo. Usted puede oír, mi hermano, tanta voz. Pero dijo Jesucristo, mis ovejas conocen mi voz. Dice, y yo las conozco a ellas. Entonces, para nosotros saber diferenciar esas voces, mis hermanos, tenemos que conocer la voz del diablo, la voz del mundo, la voz de nuestra carne. Y hay muchas más voces, pero para poder nosotros entender, es madurez. Entonces, nosotros vimos que Job era un hombre que tenía pasión por Dios. Primer punto. El segundo, vimos que Dios había bendecido enormemente a Job. Vimos el 3, Dios tenía un cerco de protección alrededor de Job y de todo lo que le pertenecía, de Job y todo lo que le pertenecía. Y vamos a mirar, perdón, hermanos, a mirar en este momento para que Satanás afligiera, mis hermanos. La vida de Job tuvo que haber permiso de parte de Dios. Óigame bien, mis hermanos, porque esto a veces nosotros no lo sabemos y somos atormentados por el enemigo porque no hemos conocido su palabra. Para que Satanás afligiera a Job, incluso en el área de sus posesiones, mis hermanos, tuvo que pedir el permiso de Dios. Yo no me creo, mis hermanos, una maestra, no me creo una predicadora. Me encanta, es lo único que le puedo decir, me encanta hablar de lo que yo he conocido en la Biblia. Y yo me he dado cuenta porque ha habido momentos donde Dios me da la bendición de poder ir
a hablar de su palabra y aún mismas a pastores, hermanos, me ha tocado que esto como que lo desconocían. Yo digo, qué importante es entender esto. Y lo vamos a ver por la Biblia, no es lo que yo digo, por la Biblia. Y yo creo en su palabra, por eso la leo, por eso la escudriño, por eso mis hermanos me alimento de ella. Si usted dice ser cristiano y a usted le falta la lectura, le falta, usted va a crecer como un niño raquítico que nada más quiere estar tomando soda y papitas y véale el cuerpo después cómo se va a desarrollar. Perdón. Es muy importante que entendamos que el diablo no se pudo acercar a Job nada más porque él quiso. Y ya tocamos un poquito cuando hablamos del primer punto, pero vamos a mirar, mis hermanos, acuérdense, el cerco protector de Dios es este círculo y todo lo que hay adentro. Empiezan las posesiones, está el cuerpo, está el alma y está el espíritu. En el cuerpo, mi hermano, es lo que podemos hacer, el alma, emociones, sentimientos, mi hermano. Y Dios es el que trabaja con todo esto, pero todo está cercado. Entonces, para que Satanás afligiera a Job, voy a volverlo así porque la repetición, mi hermano, es donde hay una bendición grande, a veces que es donde se nos queda. Dice, para que afligiera a Satanás a Job, incluso en su área de posesiones, que no debemos de tomarlas antes que Dios, no de agradecerle a Dios. Y van y vienen muchas veces, pero Dios, mi hermano, él tuvo que pedir permiso a Dios. Y nos vamos a ir con la palabra de Dios, mis hermanos. Nosotros tenemos que entender esto. Miren lo que dice Job, el capítulo 1. Si usted tiene Biblia, váyase para allá y léala y va a darse cuenta de lo que le voy a decir. Satanás dijo, para que usted entienda, no lo dice la Biblia, sino yo le digo esto para que sepa dónde hablaba Satanás. Dice, has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, estamos leyendo del 10 al 12. Dice, muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Nosotros, mis hermanos, si usted se fija, está pidiéndole en las posesiones, como no, dice, pues le dice, ¿acaso el hombre teme a Dios en balde? Como diciendo, pues mira todo lo que le has dado, ¿cómo no te va a servir? ¿Cómo no va a hacer algo por ti? Pues si ya sería el colmo que no agradeciera que lo has enriquecido. Esto es bien triste, mis hermanos, que muchas veces hay gente que cuando es probada en estas áreas no la hace. ¿Por qué? Porque ama más la riqueza, se enoja con Dios. Dios nunca, yo le voy a decir algo que he conocido en Dios, nunca te va a pedir algo para dejarte en la miseria. Nunca, nunca, nunca. Y lo hablo por experiencia propia. Si no lo viviera, yo diría que así es. No. Te hablo por experiencia propia. Él te pide algo. Cuando aquel joven rico dice que le llegó maestro bueno, dice, el Señor Jesucristo dice, bueno, no, dice, solo el Padre. Era porque él traía un cuerpo como el de nosotros, mi hermano, el de inmundicia. Él por eso no se creía bueno. Pero él era bueno, era el Hijo de Dios. Él dice, maestro bueno, y luego le dice, todo lo he guardado. Pero cuando le dice, toma todo lo que tienes, que eran posesiones, dice, y véndelo y ayuda a los pobres. Oh, ese fue la tristeza. Entonces no amaba a su prójimo como a sí mismo. Estaba fallando en uno. Podía cumplir con todos, pero estaba fallando en uno, mis hermanos. Entonces, fíjate, tan cerca es estar de la salvación que por lo que Dios ha dado, Dios no lo hubiera dejado pobre. Y te voy a decir algo. En nuestra iglesia ha llegado gente, mis hermanos, que puede decirse que tenía cosas, pero cuando llegan al cielo quedaron como el... sin nada, voy a decirlo, sin nada. Entonces Dios empezó a prosperarlos, a veces a lo mejor por el dinero mal habido, por no sé por qué Dios lo hizo, pero son cosas que yo he llegado a pensar. Pero si tú te dieras cuenta, el Señor los ha bendecido. ¿Y por qué? Porque ahora ellos agradecen a Dios, ellos sirven a Dios, ellos saben que lo que tienen es gracias a Dios. Y quedaron sin nada en cosas que tú pudieras hasta reírte de cómo llegó su vida. Dios nunca los dejó miserables, al contrario, los ha bendecido. Hay algunos de ellos que tienen compañía, que trabajan
tienen aún hasta gente que trabaja para ellos. Y eso es una bendición de parte de Dios. Cuando Dios te pida algo, cuando Dios te pruebe en algo, demuéstrale que lo amas a Él por sobre todas las cosas. Si usted se pone a ver, hermano, Dios estaba hablando con el enemigo cuando va y se presenta y le dice, los que leímos la semana pasada, dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Que es recto, íntegro, me gusta, o sea, estaba Dios probando. Si tú te pones a mirar, hermano, ese, el diablo le tiene la queja, ese, pues lo has cercado, como no te va a servir. Quiere decir que lo rodeó, lo anduvo rodeando, anduvo rondando, dicen por ahí mis hermanos, como cuando usted tiene un cerco, puede un perro andar por fuera, no te puede hacer daño porque no se puede meter. Esto es lo que hace el enemigo. Tuvo que presentarse, hermano, y supuestamente usar queja a Dios, pues si lo has bendecido, ¿cómo no te va a bendecir? No, igual se puedes tentar, puedes tocarlo. Puedes hacer lo que quieras con todo lo que posee, pero no hagan ningún daño físico. Si usted se fija, mi hermano, le está haciendo una restricción. Sobre esto tienes poder para hacer, pero no vas a llegar más allá. Esto es algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Si no lo entendemos, nosotros en cualquier cosa nos enojamos, porque la prueba, mi hermano, a diferencia de la tentación, en la tentación, dice Santiago y Primera de Corintios también que leímos, dice que Dios no nos va a dar más de lo que podamos soportar. Tentación, cuando algo se nos está a nosotros probando en nuestra carne, nuestra inmundicia, nuestra concupiscencia, porque lo hace claro, un Santiago habla como más abundantemente a esto, y me gusta, mis hermanos, si usted puede verlo, el libro de Santiago, léalo todo y luego ahí se va a encontrar dónde está, así que lee la Biblia y eso es emocionante para mí como pastora, mis hermanos, me encanta. Entonces, si usted se pone a mirar, él dice, Dios no va a dar más de lo que podamos soportar. O sea, así como viene la tentación, él está cuidando, él está y dice, abre una puerta, sal. O sea, no pienses, no, que te gustó aquella, ay, se empezó a remover todo el mugrero de generacional que viene sobre ti. Es para que huyas, no para que acarices. Entonces, dice, Dios no nos da más. Pero en la prueba, por eso mucha gente se ha enojado porque no ha entendido esto. En la prueba nos dan más de lo que podemos soportar, porque nos están probando como si fuéramos oro, nos han metido en el fuego, en un horno de fuego donde si el oro pudiera gritaría y se jalaría los cabellos y créame, para que sea purificado tiene que ser algo muy alto. Mi esposo es el que sabe números, yo se me olvida y nos dice, es un número altísimo para que pueda ser purificado. Entonces, en la prueba, mis hermanos, sí se nos da más de lo que soportamos. Entonces, ¿qué es eso? Para que nuestra debilidad se perfeccione el poder de Dios y para que siempre seamos agradecidos y podamos decir, si no fuera por ti, yo no lo hubiera hecho. Si no hubieras estado tú ahí, yo no estaría de pie. Si tú no hubieras dado fuerza en el momento que ya no tenía ninguna, dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando se es probado, mis hermanos, por eso es necesario entender esto. Es una diferencia total. Acá uno, cuando alguien venía y me decía a mí, ya entendiendo yo esto, y venía y no entendiendo, sin entender todavía, y me decía, Dios dice que no te va a dar más de lo que podamos soportar. Tentación, no prueba. Porque hubo veces he estado en tentación, pero esos momentos era prueba para mí, mis hermanos. Me daba hasta coraje porque yo ya no soportaba. Yo ya decía, una pluma encima que caiga y yo me desmorono. Y venía la pluma y caía y no me desmoroné. Gracias a Dios, pues no entendía esto. Esto fue lo que me hizo empezar a buscar la diferencia. Gracias a Dios por esa situación. Y preguntando todo esto, una vez le da el Señor una enseñanza a mi esposo en la congregación y ahí abrí más los ojos y con razón no entiendo esto, pero es que es necesario entender, mi hermano. Quiero que entienda esto, el enemigo que es Satanás no tenía poder ni derecho en sí mismo para afligir a Job. No lo puede tener ni a otro creyente, mi hermano, ni a cualquier otro creyente, él puede afligirlo.
solo mi hermano tenía poder sobre Job hasta el grado que Dios le había concedido. Satanás ha podido tener poder e influencia en este mundo presente, pero solo al grado que cumple los propósitos de Dios. Es reconfortante, mi hermano, si nosotros entendemos esto, saber que la absoluta soberanía, porque aquí está lo maravilloso, y el dominio de Dios está sobre toda su creación. Y únicamente le pertenece a Dios, a nadie más. Mire, mi hermano, el enemigo, cuando se habla en la palabra, dice que se trajo la tercer parte de los ángeles en el cielo. La Biblia habla donde el enemigo se rebeló contra Dios y se trajo una tercera parte de los ángeles que había en el cielo. ¿Qué usted puede entender con eso? Dice, ay, ¿por qué Dios creó? No, 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 no. Le voy a decir algo que a mí me encanta, el conocer a Dios me ha encantado, y le voy a decir por qué. Porque Dios, aún siendo ángeles que no son como nosotros, aún siendo ángeles, no los forzó a adorarle. Él les dio el libre albedrío de escoger qué querían hacer, aún siendo espíritus. Y esto a lo mejor usted no lo entiende. Dios nunca ha forzado a nadie a servirle. Dice que con cuerdas de amor Él nos llama. Y dice que su palabra, cuando ya hizo cuentas con el enemigo, dice, en tus muchas contrataciones, o sea que Dios le dio muchas oportunidades. Dijo, quisiste sentarte en el mismo trono de Dios. Entonces Él fue desechado. Pero cuando es desechado, convenció a la tercera parte de los ángeles. Por eso les llamamos ángeles caídos. Y esto es algo que mucha gente no entiende. Cuando esos espíritus sean inmorales, sean lasciviosos, sean adúlteros, sean fornicarios, para que esos espíritus se sacien, tienen que usar un cuerpo. Y es por eso que esto la gente no lo entiende. Existe el espíritu de droga, de alcoholismo, existe de adulterio, de fornicación. Todo esto existe. Y mucha gente, aun cristiana, esto no lo entiende. Para poderse saciar ese espíritu inmundo, tiene que tocar un cuerpo. Y luego después él empieza a echar la culpa a Dios. Yo, estas son las cosas que no entiendo. ¿Por qué? Porque la mera verdad, si usted y yo entendiéramos lo que dice la Biblia, nos cuidaríamos, porque el apóstol Pedro nos hace un llamado y nos dice, nos implora, mi hermano, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Te descuidas, te come. ¿A quién destruye un león? A la carne, a quien huele a carne, mis hermanos. Y esto es algo tremendo. Tenemos que entender nada. Cuando estamos hablando de prueba, como fue Dios con Job, mi hermano, le dio el permiso al enemigo, pero le tenía límite. Puedes tocar todo lo que posee, y esto es tremendo, pero no puedes tocar su cuerpo. Nadie tiene más poder que Dios. Y hay un error bien grande cuando nosotros decimos, habla de cosas que están en contra, que contrastan, dice uno, blanco, negro, Dios, el diablo. No, señor, le voy a decir, el poder de Dios no se compara, mi hermano, no puede, porque el diablo fue creado, mis hermanos, fue creado por Dios. Podemos decir, el diablo, el ser humano, ahí sí, estamos, mi hermano, en algo que pueda hacer, pero Dios no tiene enemigos, mis hermanos. Dios no tiene, un enemigo que le pueda ganar a él. No, el diablo no puede vencer a nosotros, destruirnos y lo que usted quiera, mi hermano, en esta tierra, si desobedecemos a Dios. Pero Dios es, mi hermano, absolutamente soberano. Él tiene todo el dominio de este mundo. Y si usted, mi hermano, por lo que lee en la Biblia, no entiende esto, usted está perdido. Porque por eso el enemigo viene, aunque sea tentación o prueba, y empieza a saturar nuestra mente. Empezamos a dudar de Dios. Claro que vamos a dudar porque no lo conocemos. El leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis nos va dando el entendimiento quién es Dios, cómo es Dios, qué es lo
lo que hace, qué es lo que no hace, qué le gusta a Dios que hagamos, qué no le gusta a Dios que hagamos, hermano. Todo esto es porque leemos la Biblia y ahí conocemos el carácter de Dios. Cuando yo le hablé de Dios, mi hermano, porque mucha gente dice, ay no, Dios es amor, Él no nos puede destruir. La Biblia también dice que es fuego consumidor y esto la gente no lo entiende. Entonces tenemos que entender todo esto para nosotros poder a entender este punto. No podía Satanás afligir a Job si Dios no le daba permiso, y para darle permiso tuvo que abrir este cerco. Ya que cuando estamos hablando en los martes de espíritu jezabélico, mis hermanos, espíritu de Jezabel, nosotros hablamos de potestades principados, como habla el apóstol Pablo. Si usted lograra entender que esos principados, esas potestades, hermano, se unen al enemigo, y si usted lee la Biblia, y vamos a ir viendo, creo que hay parte de esto que vamos a leer, cómo fue destruyendo el enemigo, dice que como un tornado, y como todo lo que vino, no fue movido por Dios, mi hermano, fue movido, manipulado por el enemigo. Aquí es donde está el peligro, no es Dios. Hay cosas buenas y nunca dicen, ay Dios, todo lo que ha hecho para el ser humano. Sucede una catástrofe, sucede un problema, ay Dios, ¿por qué permite? Ay Dios, todo le echa la culpa a Dios. Échenle la culpa a su pecado, échenle la culpa a su desobediencia, a todos los que hemos desobedecido a Dios. Por eso estamos como estamos. Simple y sencillamente, la Biblia habla de la bendición de obedecer a Dios y la maldición por no obedecerle. Nosotros mismos hemos hecho maldito, más bien dicho, este lugar por nuestras desobediencias a Dios. Lea la Biblia y se va a dar cuenta. Pero estamos hablando, mis hermanos, que el diablo, cuando él le dice, haz todo lo que quieras con lo que posee, pero no toques su cuerpo, dice que sale el enemigo. Pero entienda esto, él no puede hacer algo que Dios no le permite, y esto es algo que tenemos que entender. Miren lo que dice su palabra. Proverbios 21:30 dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Miren, hermano, a nosotros se puede unir tres personas y hablar bien mal y llevar el chisme. Nos pueden destruir tremendamente como seres humanos. Mira nada más, hermano, lo que está pasando con muchos jóvenes, con lo que hacen con él, los han llevado hasta quitarse la vida, pero contra Dios no hay nadie que pueda contra él. Dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Sí, puede la gente hablar. Nosotros sí leemos la palabra y hablamos de Saulo, que después le cambió el nombre a Pablo, mis hermanos. Usted se da cuenta que cuando él arrastraba a cristianos, los mataba porque creía que así estaba sirviendo a Dios. Que cuando Jesucristo se le presenta, le dice, aquella luz que lo dejó hasta ciego por 3 días, la Biblia no lo dice, mis hermanos, y fue a dar a un lugar que Dios mismo le dijo, vete a ese lugar, a un lugar de un Simón, mis hermanos, alguien llamado Simón. Si usted se pone a mirar todo esto, mis hermanos, se pone a ver todo esto, usted mira todo esto, si usted en realidad lo entiende, ¿qué le dijo Dios? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo que le hacía a los cristianos, dice, él le dijo, ¿por qué me persigues? En pocas palabras, no era contra los hijos de Dios, se está haciendo algo contra Dios, pero nadie va a poder contra Dios. Miren, mi hermano, y aquí nos dejó una enseñanza tremenda. Saulo, mis hermanos, el apóstol del gentil, usted lo puede mirar y podemos gozarnos lo que hizo Dios, pero el encuentro que estuvo con Dios, mis hermanos, directamente por los abusos y las cosas que hacía contra los hijos de Dios, contra los cristianos de ese entonces, le costó, mi hermano, quedar hasta ciego. No hay nadie. Nadie llevaba cartas de aquellos que tenían poder en aquel entonces. De nada les sirvió, porque no hay nada que vaya a tocar a Dios, mi hermano. Dios es soberano, es único, único. Nadie tiene el poder. Al diablo le ha delegado cierto poder, porque él tenía poder, mi hermano. Oh, querubín protector. Eso es lo que dice la Biblia. Tenía poder, pero está limitado delante de Dios. Tanto, mis hermanos, Dios ha escrito un final para la humanidad, mi hermano. Y dice que en aquel tiempo nada más uno
de los que están en el ejército de Dios, uno nada más se va a usar para atar al diablo. No es para que te des una idea. Lo va a atar y lo va a echar al lago de fuego, que es para lo que se hizo el infierno y todo esto para el diablo y los ángeles que lo siguieron. Dios no lo hizo para la humanidad. No es que la humanidad es tan inteligente que va a ir a dar al infierno porque pues no quiere nada con Dios, quiere vivir como le gusta y lo que lo hace sentir bien, aún dentro de las congregaciones cristianas. Así hay gente, por eso mis hermanos, dijo el Señor, así muy práctico, el que esté limpio, límpiese más, y el que esté sucio, ensúciese más, o sea, hagan lo que quiera. Pero va a haber un día donde va a haber consecuencia, porque ese lugar va a estar para todos los desobedientes. Eso dice la Biblia. Vamos a ver, dice Daniel 4:35, nos dice, ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuenta de sus actos. Nosotros, hermanos, fíjate qué tremendo. Nos ha dado Dios como seres humanos un poder tremendo. Nos dio raciocinio, razonamiento, que los animalitos no lo tienen. ¿Y qué es lo que ha pasado? A veces se ve más inteligente un animalito que una persona, cuando Dios la inteligencia se la dio al hombre. Nada más tú ponte a ver cómo está el desastre de lo que el diablo ha hecho con la vida del ser humano, que quiere vivir haciendo lo que le gusta o lo que lo hace sentir bien. Ese es un peligro, pero bueno, le digo, cada quien va a hacer lo que quiera, pero estamos hablando en el punto que no hay nadie que pueda ser como nuestro Dios. Esto me lo dice a mí la Biblia. No hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyecto que puedan hacerle frente al Señor. Lo vimos Proverbios 21:30, Daniel 4:35. Ninguno de los pueblos de la tierra, dice, merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. A nosotros nos van a pedir cuenta de nuestros actos, mis hermanos. Y dice que va a haber un día, la Biblia lo dice, donde Él va a separar las ovejas de las cabras. Eso lo dice la Biblia y es algo emocionante, es algo que a mí me hace seguir sirviendo a Dios, me hace aún entender el punto de hoy en día. Cuando el enemigo, mi hermano, que Dios nos va a probar y el enemigo, Dios le ha dado la autoridad, Él va a hacer hasta donde Dios le permita, no puede hacer más. Entonces, si Dios le permite, y no hablemos de tentación, no. Tentación es bien fácil, es aquello, mi hermano, que te va a sacar la lascivia, la concupiscencia, todo lo que hay como ser humano en nuestra vida. La prueba, mis hermanos, va a llegar para formarte, para darte vida, para purificarte, para llenarte. Cuando tú vences una tentación, quiere decir que has madurado, según la Biblia. Ya no eres un niño y el diablo te barre y trapea contigo, no. Ya no eres un bebé, ahora eres alguien que está madurando y está en proceso de purificación. Justificación la tenemos en Cristo, por eso Dios nos puede ver. De santificación, mis hermanos, perdón. A veces me doy cuenta cuando oigo que me equivoqué en nombres, perdón por ello. Sé la Biblia, mis hermanos, pero en cada error que vea que yo cometo, créame, me confundí porque uno habla y uno a veces digo Pablo y era Pedro. Yo entiendo eso bíblicamente, lo conozco, pero hay veces donde hablo no me doy cuenta. Pero perdón, mis hermanos, por esto. Y lo pido perdón porque he visto que me ha fallado esto. Entonces, entiendo la Biblia, lea la Biblia. Si ve errores así, usted mismo aprenda quién es y quién no es, ¿verdad? Y pido perdón por eso, porque no es mi intención. Pues se emociona uno tanto, el último estamos hablando, ¿verdad? Y ni cuenta nos dimos qué dijimos. Sí sé lo que dice la Biblia, eso sí se lo digo. Sí se lo digo y con seguridad, mi hermano, conozco un poquito. Yo no voy a decir que conozco mucho, es un poco, pero eso me ha dado vida. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que entender en este día, mi hermano? Que Dios, si no da el permiso, este cerco no se abre para nada. A menos, como dice
el Señor a través del profeta dice, al que aportillare el vallado le morderá la serpiente. Cuando andamos en desobediencia, nosotros podemos abrir el cerco que Dios ha hecho por nuestra desobediencia. Entonces el enemigo puede entrar y darnos pero duro. Esa no es prueba, eso es desobediencia, y la desobediencia tiene consecuencias. Y eso acuérdese siempre, esté claro con Dios. Por eso el salmista le pedía a Dios que viniera y le hiciera a mi hermano, lo revisara desde la cabeza hasta la planta de sus pies, para que supiera a ver si había maldad en él, si había hecho algo malo. El Espíritu Santo puede hacer eso con nosotros y nos puede hacer claro cuándo son consecuencias de desobedecer y cuándo es prueba y cuándo ha venido tentación. Él hace claro estas cosas, mi hermano, porque usa lo que Dios ha dado entendimiento, lo que Dios ha dado el corazón, lo utiliza para procesar todas las cosas que nosotros tenemos que entender. Entonces, ¿qué es lo que le asusta, mi hermano? Si es Dios el que tiene el control, es Dios que tiene planes. Sus planes de Dios son más altos que los planes que usted tenga. Mire, hermano, usted puede decir, yo quiero llegar a prepararme, a hacer esto, a hacer aquello. Él nunca ha estado en contra del estudio, él nunca, ni nosotros, mis hermanos. Pero si por el estudio usted se va a perder, créame que es mejor que Dios lo ayude. Ni estudie, hermano, que haga algo mejor para Dios. Yo se lo digo porque tristemente ahorita mucha gente está muy preparada y la tristeza y el dolor y las lágrimas que a mí me ha ocasionado, que de nada les sirve su estudio, porque ni parece, mi hermano, que han estudiado algo. ¿Por qué? Porque empiezan a creerse cuando Dios dice, el que se humilla, Dios lo exalta, y al que se exalta, Dios lo humilla. Dice, lo que hagas en secreto, dice, vuestro Padre lo hará en público. O sea, no andes buscando que te reconozcan, que te vean. Si verdaderamente estás buscando a Dios allá en lo secreto, Él va a usar a alguien para levantarte en público. Eso es como Dios trabaja, no trabaja como el mundo. Entonces, espera en Dios, mi hermano, para que Él pueda ayudarte en tu prueba, en tu tribulación, en lo que venga, porque los apóstoles decían, mi hermano, es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros pasemos, porque de ahí va a venir la paciencia. Estamos hablando de prueba, mi hermano, de cómo Dios prueba a sus hijos. Muchos con enfermedad, muchos te pueden decir, estás en pecado. Tú eres el único que sabes si en realidad estás en pecado o no. Mira, mi hermano, los tiempos de enfermedad no han sido fáciles, pero te puedo decir, es donde yo he conocido personalmente a Dios. De veras he podido entender cómo me mira, porque me lo ha dicho, porque me ha hecho entender todo esto. Todo lo que ha sucedido en nuestra vida cuando viene como prueba a Dios es para purificarnos. Todo lo que viene cuando hemos desobedecido son consecuencias que acarreamos por la desobediencia. Eso entiéndalo. Y cuando la tentación venga, necesita dejarse en las manos de Dios. Alguien maduro va a dejar que la palabra trabaje. No tomes eso, eso no es tuyo. Vas a robar, vas a hacer. No hables mal de otros, estás juzgando, y Dios va a permitir que así como estás midiendo, así te van a juzgar. Y lo que sea mi hermano que predicaba el día del aniversario, mi hermano decía que el pastor que donde yo conocí al Señor el primero, te decía, cuando tú apuntas así, hay 3 dedos que vienen, y aún 4, hermano, porque se queda doblando, y dice, tú apuntas así y hay 4, yo puedo decir 4 que te apuntan a ti. Podemos decir libre, hablando de alguien más, no, 3, porque tenemos que aprender lo que la Biblia dice. Tú no aprendes lo que la Biblia dice, vas a estar metido en problemas. Dice que bienaventurados cuando nos vituperen por causa de su nombre. Pero dice, pero no por andar de entrometidos, de metiches, donde nadie nos ha llamado. Cuando eso venga a su vida, que usted ande en los business de alguien más, en los negocios de alguien más, entonces esa no es prueba, eso es causas de consecuencia por su desobediencia. Le gusta hablar de toda la gente a muerte, para no que no hable nada de usted, porque hasta llora y se tuerce, se revuelca. Aprenda a no hablar para que no le esté sucediendo eso. Eso no es prueba, eso no es nada de lo que pasó. Le vino la tentación de no hablar mal de nadie y usted cayó redondito en la red del diablo. Es lo único que le puedo decir. Salga de ahí. Aprenda a vivir para Dios, madure. ¿De qué sirve? Yo por eso digo que usted ya tengo 30, 40, 10, 20 años en el Evangelio y usted no ha madurado. Tristemente se comporta como un bebé, como un niño. Y es triste, hermano, ver esto con gente que dice que es ser cristiana, cuando la Biblia nos tiene todo.
¿Quién es Dios, mis hermanos? Es un Dios que ama a su pueblo, es un Dios que dice que Él va a permanecer fiel aunque nosotros permanezcamos infieles, y los que ya tenemos un tiempo conociendo a Dios no me van a dejar mentir, porque aunque nosotros hemos fallado, Él no ha fallado, Él ha estado para ayudarnos. Aún con las consecuencias de desobedecer a Dios, haya estado. Él es soberano, Él es el único que puede tener dominio, mi hermano, sobre toda la creación. Y Él es el que si permite algo a nosotros, sin ser porque andamos de chismosos, de metiches, de bochincheros, dicen muchos, mi hermano, de hacer cosas que a Él no le agrada. La Biblia dice que le gusta a Dios y que no le gusta. Usted no conoce es porque usted no lee la Biblia. No escudriña, porque hay diferencia de leer. A la José la sabe, pero no la ha escudriñado. Y es triste todo esto. De nada le sirve andar presumiendo cuando no vive lo que lee. Entonces, tenemos que entender, Él es Dios soberano y nada sucede si Él no da permiso. Cuando es prueba, no tentación, no por andar de metiches, de bochincheros, de todo aquello. No. Cuando es prueba, mi hermano, Él permite al enemigo y el enemigo no puede hacer más de lo que Dios le ha permitido hacer. Entonces, es muy buena enseñanza, mi hermano, entender que nada de lo que ha llegado, cuando hablamos de prueba, nuestra vida, hermano, nada. Aún en tentación dice que Él no permite que seamos tentados más allá. Entonces, si usted ya cayó en adulterio, en fornicación, usted en realidad, mi hermano, no ha madurado, no ha entendido lo que la Biblia dice. Aprenda, esfuércese. No, ya cayó y que ahí el mundo. No. Levántese en el nombre de Jesús, pida perdón, sacúdase y no vuelva a hacer estas cosas. Porque lo voy a decir, cuando hablamos de adulterio, hablamos de fornicación, ya cuando usted hace esos pasos, le va a costar. Pero así como usted se le hizo fácil hacerle caso a eso, ahora levántese, ahora fájese como mujer, fájese como hombre, créame que sé lo que le estoy diciendo. Porque usted no va a poder vivir sin eso porque ya cayó en algo que es pecado delante de Dios. Y a veces ya cuando el hombre toca eso, ya no puede vivir sin eso, la tristeza. Solamente Dios puede ayudar. Y hay gente que Dios ha ayudado bastante, mi hermano, no puede quejarse. Pero yo le digo, hay consecuencias porque eso, el cuerpo empezó en algo que no debía entrar. Entonces, agárrese de Dios. Vea lo que es soberano, las cosas que han llegado a su vida, así como sea tentación, no da más de lo que usted pueda llevar. Si es prueba, le va a dar más, pero ahí va a estar para hacerlo resistente, fuerte, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por la bendición de poder ver lo que hay en tu palabra, de poder escudriñar, Señor, porque es maravilloso, es hermoso, es especial. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos, Señor, porque eres un Dios soberano, eres el único que tienes el dominio sobre toda esta tierra, Señor bendito, que hay consecuencias de la desobediencia, Señor, de que el mundo se ha rebelado contra ti, vamos a vivir dentro de ese mundo, Señor, pero ayúdanos a los que hemos hecho un trato, un pacto contigo, Señor, no nos dejes, Señor, que aunque algo hagamos infieles, por favor, ayúdanos a salir, Señor, pero a salir libre de todo para estar en tu presencia, en el nombre de Jesús. Si alguno hubiere pecado, dice tu palabra, abogado tenemos para con Jesucristo, a su Hijo, para con Dios, a Jesucristo el justo, que sea tu mano poderosa sobre cada vida, sobre cada corazón. Así ande de chismoso, Señor, de metiche, de bochinchero, así ande, Señor, entre los pecados de lascivia, pornografía, todo esto, Señor, que pueda arrepentirse y tú le ayudarás a apartarse, Señor. Va a sufrir un poquito porque al cuerpo le gustan estas cosas, pero si se agarra de ti verdaderamente, yo sé que va a salir, Señor, libre, porque tú haces madurar, tú haces que se controle, das dominio propio, Señor, a cada vida, en el nombre de Cristo Jesús, que tu mano poderosa sea con cada vida, con cada corazón, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, les amamos mucho.